termina reforzando una idea, que termina siendo funcional a los gobiernos, para unos con unas razones y otros con otras razones, no importa, pero termina siendo funcional esto, a cada uno termina siendo funcional. Entonces, esto es lo que pasa entre el 45 y el 70 dentro de los que son los países socialistas, que son Unión Soviética a la cabeza y todos los países que la iban componiendo. Junto con Unión Soviética, Cuba, en América, Cuba, quien además tuvo que soportar, y todavía sí, porque le levantaron, en algún momento le levantaron parcialmente el bloqueo y todo lo demás, pero sigue estando bloqueada, sigue estando bloqueada. Ni aún los presidentes más buenos estadounidenses le levantaron el bloqueo. ¿Qué significa bloquear un país? Significa que no puede comercializar, que no puede tener intercambios con otros países, eso es el Profe, equivalente a que me manden a la Siberia, es lo mismo, ¿eh? Sí, Sebastián. pero me parece, creo que habían dicho que Cuba sí puede exportar e importar, digamos, No estoy al tanto de las últimas noticias. Yo sé En que sigue realidad, medio bloqueado. el bloqueo se hizo solamente con Estados Unidos, no con el resto del mundo. Estados No, Unidos no, se no, hizo no, 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 no. Cuando Estados bloqueo. Unidos bloqueó, a ver, Por chicos, ejemplo, Taiwán porque está hay que bloqueado. entender algo, chicos, hay que entender algo. Así como les expliqué lo del cambio en el patrón internacional, que pasó a ser el dólar estadounidense, así como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía países aliados, Estados Unidos también tenía y tiene países aliados. Israel. Inglaterra también. Entonces, si este país está diciendo, no, nosotros no vamos a comercializar con Cuba, dicen, porque el bloqueo consiste en eso. Y resulta que yo, por circunstancias de la vida, soy el país Malena, supónganse, no lo vamos a poner en ningún país para no ofender a nadie. Resulta que yo, como país Malena, a mí la verdad que Cuba no me va ni me viene, no me interesa. Pero resulta que le debo plata a Estados Unidos. Y estoy tratando de que Estados Unidos no me ahogue con los intereses. ¿Qué les parece a ustedes que voy a hacer yo? Entonces, si Estados Unidos dice que no le va a vender a Cuba. Apoyar la medida. Así funciona internacionalmente. Por supuesto que Estados Unidos no dijo directamente, ojo, no le vendan más nada. Pero ya sabemos cuáles son las consecuencias si les vendemos. ¿Puede ser que pase algo parecido con Venezuela? Puede ser que pase algo parecido con Venezuela, exactamente. Más allá de que hagamos de cuenta que Estados Unidos no existe, y me estoy arriesgando bastante con esta opinión, hagamos de cuenta que Estados Unidos no existe, convengamos que los gobernantes le ponen un empeño para equivocarse. Bah, sin palabras, ¿no? Porque verdaderamente uno no entiende cómo un país que tiene tanto petróleo como Venezuela tenga la hiper, archi, mega, recontra inflación que tiene. Entonces, algo mal están haciendo. No sé qué, ni me importa, o no soy venezolana. Lo único que pienso es en la gente, en el común de la gente, en eso pienso. Que le cuesta mucho todo. Así como les cuesta a ustedes para los que trabajan, o lo que les cuesta a los padres de ustedes o lo que tengan en esta vida, porque saben, están dentro de una familia y saben que esto es así, esto que estoy diciendo. Entonces yo lo único que pienso es en la gente, nada más. De ahí lo político, no sé. Uno se arregle, qué sé yo. Pero puede ser, sí, hay algo de eso. De todas maneras, Lucía, y para todos, a diferencia de otros países, Venezuela tiene petróleo. Entonces tampoco conviene pelearse tanto. Porque aún en pleno enfrentamiento con Chávez, cuando frente a las cámaras, Chávez decía una cosa, y no me acuerdo quién era el presidente de turno en Estados Unidos, decía otra, Estados Unidos le seguía comprando petróleo a Venezuela. Así que no siempre lo que se dice en cámara es estrictamente cierto, lo que se dice. Muchas veces son como
tomas de posturas porque quedan bien, porque son funcionales a cualquier cosa, lo que sea, y no representan verdaderamente el sentimiento de ese país. Pero sí, sería algo parecido a lo que iría pasando, aunque no sé si está formalmente bloqueada Venezuela, sí está aislada del mundo, pero no sé si está formalmente bloqueada, eso no lo sé. Pero más o menos así, digamos, tuvimos en este periodo de 1970. ¿Qué pasó en este mismo periodo dentro de los países periféricos? ¿Quiénes eran, algunos seguimos siendo, pero quiénes eran en 1945 los países periféricos? Teníamos toda América Latina, el sudeste asiático y África, pobrecita, mi alma, que siempre está -10. África, si nosotros estamos mal, chicos, África y demás. ¿Qué le pasaba a estos tres grandes bloques? Que es América Latina, o sea, de México para abajo, el sudeste asiático y África. ¿El sudeste asiático qué conjunto de países será? Todos esos países como Tailandia, claro, Japón, China. Estamos hablando de 1945, chicos, ¿eh? no, no de hoy. existía. Estamos hablando de 1945, no de hoy. África ya sabemos, África es África, ya sabemos. Pero sudeste asiático en ese momento eran todos esos países, no solamente China y Japón, que dentro del contexto de esos países son los más importantes, sino también todos los otros países chicos, que también tienen el mismo origen, comparten el mismo origen cultural, la misma raza y todo lo demás, que en ese momento, entre 1945 y 1970, más o menos, años más, años menos, por ahí tenían un gran atraso tecnológico, tenían una pobreza generalizada, tenían también muchas dificultades para producir el despegue económico porque no tenían ningún tipo de autonomía. Piensen además Japón, que en 1945, hacía 3 minutos y medio, les acababan de tirar la bomba atómica, o sea que no era solamente una recomposición económica, sino todo lo que conllevó y todas las consecuencias de la explosión de las bombas, que todavía hoy todavía, porque ustedes saben que es lo mismo que Chernobyl, los efectos, pasan muchos años con los efectos de la radiación y de los químicos que se utilizan para la fabricación de una bomba atómica, ¿no? Una gran pobreza y una gran presencia en ese conjunto de países, una gran presencia del Estado para subsidiar determinadas actividades, ¿no? Tenían. Entonces, la pobreza generalizada más el atraso tecnológico les trajo grandes problemas para competir a nivel internacional. Es decir, se producían determinados bienes y manufacturas, pero era difícil meterlos dentro del contexto internacional, más allá de que por ahí eran muy baratos desde el punto de vista económico, pero eran de una calidad muy mala, muy, muy mala. A eso se le sumaban otros problemas que tenían. La distancia de los grandes centros de referencia. Tratemos de pensar mentalmente el planiferio, ¿no? Así. ¿Dónde está España? ¿Dónde está China? En la otra punta. ¿Se entiende? ¿Dónde está Chile? ¿Dónde está Suiza? Pensémoslo en términos de distancias. Viendo un planiferio y sino de tratarnos de acordarnos más o menos cómo están ubicados el contexto de los países. Por acá tenemos América, las Américas, el Océano Atlántico, y de ahí van a tener la colita de Europa, acá abajo África, y la gran parte de Asia, que va para el otro lado. Entonces, era muy difícil en ese momento, sobre todo porque estos países habían quedado, muchos habían participado, además de sus propias luchas y guerras internas. En el caso de Japón, además que participó en la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos cuáles son las consecuencias de la participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Muchos habitantes, además, muchos habitantes, países súper, hiper poblados, que les resultaba muy difícil, además, el control de la natalidad en ese momento, con economías como el caso específico de China, con economías comunistas también, socialistas, de corte socialista, comunista, con un Estado hiperpresente,
y que tenía que gobernar, legislar y administrar para grandes conglomerados de personas, por un lado, y grandes distancias, porque China también es un país muy grande, por ejemplo. Más además los elementos culturales que son propios y que van a tener como consecuencia determinados usos, determinadas costumbres, determinadas maneras de entender determinadas prácticas. Entonces eso hizo que se convirtiera justamente en este monstruo y que tuvieran grandes problemas, sobre todo el atraso tecnológico, grandes problemas para competir a nivel internacional desde el punto de vista económico con los productos por ahí que se manufacturaban en otros centros y que eran más accesibles y que más rápido y sobre todo estaban mejor hechos esos productos. Entonces, había grandes problemas en ese momento. Los países africanos, además África particularmente, sabemos perfectamente la problemática particular que tiene África, es un suelo altamente mineralizado, muy codiciado por la producción de ciertos minerales que se producen, específicamente diamantes. Deben haber visto la película, y si no, mírenla, la de un muy joven Leonardo DiCaprio con El diamante de sangre, que ahí retrata bien la problemática de la forma en que se consiguen y luego el tráfico a que da lugar esos diamantes, divididos porque es su característica cultural, hay muchas tribus y demás, cada una tiene sus usos, sus costumbres, su idioma, su forma de vincularse y demás, muchas tribus enfrentadas con otras, entonces en vez de poner todo eso al servicio de llevar adelante el país, lo único que ocurría, y en algún punto sigue ocurriendo, ahora se le suman otras cosas a África, era las luchas internas, entonces era muy difícil en ese momento gobernar, poder llevar adelante una política coherente, planificada, que uno pudiera proponer algo y que se cumpliera con esto que se estaba tratando de llevar adelante, porque justamente estas luchas internas hacían que se provocaran muchos muchos enfrentamientos. Entonces era muy difícil administrar en ese momento. Hoy en día África además tiene otros problemas, que es que a la vera de sus costas se han juntado, por ejemplo, los residuos tecnológicos, y hay una isla flotante que anda circulando por el mundo y están las costas africanas, con todo lo que, desde el punto de vista del cuidado y de la preservación del medio ambiente, eso significa. En su segundito que me estaban llamando, voy a decir que estaba dando clase, un momentito. Perdón, ahí sigo. Entonces, grandes problemas en el caso de, África, particularmente, todas estas cuestiones que son ingredientes que son muy, muy importantes, hacen que justamente esto se torne justamente, o tenga características de ingobernabilidad. Y más allá de las riquezas que pueda tener particularmente este continente, hace que sea medio difícil llevar adelante un plan, sostenerlo, generar acuerdos, los compromisos económicos y justamente incorporar los adelantos tecnológicos necesarios para poder también estar a la altura de los requerimientos internacionales, que es lo que siempre se busca cuando se busca mejorar las condiciones de un determinado país. Profe, Sí. ¿puede ser que las principales potencias económicas de África sean Sudáfrica y Egipto? O sea, hay quienes están peores que ellos, sí, pero no significa que ellos estén bien. ¿Entiendes? Claro. Eso es como el otro día me manda una colega, una amiga,
me manda, me dice, ay, mira esto, yo pensé que era una película, pero no, era una serie con varios capítulos. La industria de las bodas en la India. Un espanto, así se los digo, un espanto, porque aparte absolutamente occidentalizados y muestran solamente una parte de lo que es la India, que son las familias ricas de la India. Pero en la India hay mucha pobreza también, mucha gente que se muere de hambre, no una metáfora se muere de hambre, se muere de hambre, en serio. Como Entonces, así por eso también digo, la muy poca higiene que hay, por decir casi nula, básicamente. por eso le digo, o sea, ¿hay países que están peor que Sudáfrica? Sí, sí, hay países, pero eso no significa que Sudáfrica esté bien, ¿se entiende? O cualquier otro país que usted mencione, no importa. Tiene muchas diferencias sociales, Sudáfrica ha tenido un gran problema, y yo creo que todavía lo siguen teniendo, un gran problema con el tema del apartheid, que es lo extremo, digamos, de la discriminación racial, ¿no? Que algo después, cuando Mandela salió de la cárcel, fue presidente y todo lo demás, algo más o menos se fue modificando y se fue, pero lo mismo. Entonces, eso hace que tenga grandes desigualdades, un país con grandes desigualdades. Creo que ahora por ahí, bueno, el año pasado y seguramente que no, pero eh, pero parte de lo que ellos sostienen tiene que ver con los famosos tour de casa que hacen, ¿no es cierto? En donde gente que da adinerada paga para hacer un tour y dispararle un león y todo lo demás, ¿no? O una jirafa o lo que sea, no es pacto, de todas maneras. Pero bueno, es difícil a veces, ¿no? Poner en términos de mejor o peor, cuando uno sabe que son países que tienen profundas desigualdades, profundas desigualdades, profundísimas desigualdades. Es difícil, es bien, bien complicadito. Dentro de este contexto de los países periféricos, ya cerca de la década del 70, supónganse entre la década del 50, fines de la década del 50, el 60, por ahí, ocurrió algo. En China ocurrió algo. Razón por la cual, que ya se los dije ayer, en Estados Unidos todavía se deben estar así, en Juliana. Se deben querer morir. Ocurrió lo siguiente, se produjo un fomento a la exportación de manufacturas. ¿Qué significa esto? Significa que se dieron cuenta, se percataron que en China sobre todo, en los países asiáticos, pero en China sobre todo, que si hay algo que sobra en China son chinos, porque está superpoblada, se dieron cuenta que era un país que así como sobran chinos, también sobra mano de obra. Entonces se podían abaratar los costos en la manufactura de un determinado producto, cualquiera, no importa, porque justamente cuantas más personas tengo yo para un determinado puesto, más puedo yo, desde el lado del empleador, ¿no es cierto? Voy a poner condiciones cada vez más exigentes y como hay mucha necesidad de trabajo, voy a poner condiciones muy exigentes y voy a ofrecer lo que yo quiera para pagar. Porque hay tanta necesidad de un trabajo que las personas, el que me dice que no, voy a tener una fila atrás de 200, 500, 1000, 5000, no importa, que están dispuestos a hacer ese trabajo, porque necesitan el trabajo. Entonces, por eso son peligrosos los periodos en los que no se encuentra trabajo, porque eso significa entonces que se deprecian las condiciones laborales óptimas. Entonces, ¿qué ocurrió? Teníamos China lleno de chinos, porque como les dije, sobran los chinos en China y en el resto del mundo, porque son muchos. Había mucha oferta de mano de obra que estaba dispuesta a trabajar casi por nada, y había mucha necesidad a nivel mundial de generar determinados bienes y productos y servicios, y sobre todo hacerlo de manera rápida, y si era barata, mucho mejor. China reunía todas esas condiciones, por lo que les acabo de decir en este momento. Entonces,
¿Qué hicieron? Sobre todo en Estados Unidos y en algunos países europeos también, pero sobre todo con Estados Unidos a la cabeza. Dijeron, hay dos industrias acá, una que no sabemos qué vamos a hacer con esto, que ya les voy a decir cuál es, y hay otra que nosotros necesitamos producir mucho y barato para poder vender caro. Esa era la industria textil. La industria textil. Necesitamos gente que no levante la cabeza de la máquina de coser, produzca y que sea barato, así nosotros podemos revender. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron la industria textil a China. Y había otra industria que no es que no existía, sí existía, pero no tenía tanta demanda. Recién se empezaban a generar los primeros, las primeras demandas, producto a su vez de las investigaciones. ¿Se acuerdan cuando veíamos qué pasó en estos países occidentales cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Fomento a la ciencia, fomento a la tecnología. ¿Se acuerdan que se los dije ayer? ¿Todo eso? Bueno. Necesitamos producir lo que sea que se esté inventando, necesitamos producirlo. Como nosotros no sabemos bien cómo vamos a hacer esto, porque tampoco tenemos mucha fe que esto vaya a ser muy exitoso, vamos a darle la industria electrónica a los chinos. ¿Qué les parece? Profe, ¿Se equivocaron o no se equivocaron? para mí sí. Porque no se sabía muy bien, ¿eh? En la década del 50, del 60, no es que no existía la electrónica, por supuesto que sí, pero era como una cosa que se estaba como, por eso yo les decía ayer, fomento a la ciencia, fomento a la tecnología, inclusive todavía funcionaban como forma separada, la ciencia y la tecnología, que eso lo vamos a ver en la unidad correspondiente. Luego se empieza a ver que, no, la ciencia y la tecnología van a ir de la mano, van a ir juntas. Se lo dan a China, que estaban muertos de hambre, que iban a trabajar por nada, con tal de hacer algo por 1,50, iban a trabajar. Claro, los chinos, imagínense, son japoneses, imagínense, calcúlense que existe una modalidad de paro, que es paro a la japonesa, que es producir, en vez de cortar la producción, es producir más, producir el doble, imagínense. Es una modalidad de paro, imagínense lo que son. Y necesitaban trabajar, necesitaban ubicar a la gente, porque había un montón de gente que se estaba muriendo de hambre. Entonces había que hacerlo. Entonces la industria electrónica dijeron, dáselo a esto, que total, ya vamos viendo a ver cómo nos va con esto, qué es lo que vamos a hacer. No les tengo que explicar porque ustedes manejan todo lo que tiene que ver con la electrónica y las comunicaciones, lo manejan mucho mejor que yo y conocen un montón de nombres de marcas, de productos y de cosas que se utilizan y saben que son de origen chino, de origen japonés, de origen tailandés, de origen... Ya lo saben ustedes, eso. Xiaomi es de origen chino, la marca de teléfono. Bueno, el Huawei Huawei también son marcas impronunciables para mí. El Huawei también. Bueno, Lo que de sí, hecho, profe, sí, China, tengo entendido que es el país donde mayor falsificación hay de productos y de exactamente. piratería, digamos. El Porque después teléfono, por ejemplo, con la caída del muro de Berlín, en la década del 90, China deja, a pasos agigantados, deja de ser comunista y pasa a ser la China capitalista, que la vemos hoy en un montón de cosas, vemos, ¿no? Que los chinos, de hecho los chinos viejos de hoy, son personas que están muy acomodadas económicamente y que no tienen nada que ver con esta China de principios del siglo XX, Segunda Guerra Mundial y todo esto que yo les estoy relatando, antes de la década del 70, que era gente que la pasó muy mal, pasó hambre, pasó mal, mal, mal en serio. Entonces, hubo también una metamorfosis, un cambio a lo largo del siglo XX en todas estas cuestiones. Así que, por eso es importante poder verlo en este contexto así. Entonces uno va entendiendo, mira, estos hicieron esto, estos hicieron lo otro. Y en el medio, sí, son los reyes de los pajaritos, pero se equivocan como nos equivocamos todos. Y uno de los errores que cometieron fue esto, fue darle a la industria textil, la mayoría de la ropa, de las marcas conocidas, Adidas, Nike, Reebok, y estoy nombrando así, otras marcas también, ¿no? Por ahí de ropa elegante, ropa de vestir, ropa de acá. Ustedes saben que se fabrica o en Chile, o en Chile, perdón, en China, o en Tailandia, se fabrican ahí. La industria textil prácticamente la domina
el sudeste asiático. Está dominada, aún las grandes marcas siguen contratando obreros, operarios, costureras, todo eso, y hagan la prueba de ver la cantidad de cosas que hay en su casa, cuántos cuando lo dan vuelta así lo miran, Made in China, dice. Y entonces hay También hay mucha trata de personas, hay muchos esclavos allá, me parece, Sí, ¿no? sí, sí, pero ojo, ¿a qué se refiere usted con esclavitud? Porque la manera de pensar occidental no tiene nada que ver con la manera de pensar oriental, de aviso. Que les pagan muy pocos, tienen a niños trabajando. Hay que ver cómo es la legislación para ellos allá. Sí. Hay que ver. De por sí, no solamente China, sino que todo el continente asiático básicamente tiene una cultura de trabajo distinta a la nuestra. Distinta a y la valores distintos. occidental. A la occidental. Ojo, Lucía, no le estoy diciendo que esté bien, que yo comparta la idea. Le digo que lo que hay que ver es qué es lo que ellos entienden por esclavitud, qué es lo que cuáles son las leyes que ellos tienen. ¿Me comprende, Lucía, lo que le digo? O sea, Sí, profe. uno porque lo piensa desde el pensamiento occidental. Hay que pensarlo al revés. Que piense que la cultura oriental considera que la persona cuanto más años tiene, más sabia es y más importantes son las cosas que dicen. La cultura occidental piensa exactamente al revés sobre ese tema. Y así, le estoy dando ese ejemplo, y así hay millones de ejemplos de lo diferente que es la cultura occidental y de la oriental. No digo que sea una mejor que otra, no estoy diciendo eso. Digo que son opuestas, directamente opuestas, ¿no? Eso también hay que entenderlo en ese contexto, eso que pasa. Entonces, en ese contexto es más o menos como encontramos al mundo en la década del 70. Así, con estas características, como vimos entre ayer y hoy, es que llegamos nosotros a la década del 70, la crisis petrolera del 70, que la vamos a ver el martes que viene, y todo lo que ocurre hasta que llegamos a 1990, lo vamos a ver la semana que viene. Hoy, hasta acá llegamos, así te puedo anotarlos, les puedo tomar lista, y tienen 5 minutitos de descanso. A medida que los voy nombrando, por supuesto que se van desconectando, así pueden descansar. ¿Estamos? Profe, hay que terminar la grabación antes de que Y salga el lo que pasa es que anfitrión. yo estoy como anfitriona, así que yo la voy a... Yo la voy a finalizar. Yo soy la que tengo que Perfecto. cortar. Arroyo, Presente, profe. González, Inti, Presente. Yapur, Presente, profe. Mol, Hover. Presente. Hoy estuvo re mudo, para mí estuvo durmiendo. Mancilla. No. Nada, igual le digo charlando, no se preocupe. Nancy, la estoy charlando. Mancilla. Puma. Presente, profe. Hoyos. Presente. Maturana. Mancuello. Presente, profe. Soria. Presente, profe. Córdoba Rivero. Presente, profe. Díaz Uriel. Presente, profe. Valdés. Presente, profe. Venegas Enríquez. Presente. Navarro Santiago. Presente. Sayavedra. Presente. Botella. Presente, profe. Salas Cabral. Presente, profe. Ahí lo estoy viendo. Carrasana. Presente, profe. Carrizo Mirko. Presente, profe. Guasán. Lethal Crisis, qué bueno. Valdivieso. Presente, profe. Martínez Walter. Presente.
Corso Milagros. Presente. González Juan. Romero Barros. Presente. Gómez Espinosa. Presente, profe. Baigorri. Herrera Isaías. Ibáñez Joaquín. Presente, profe. Johannesen Rodrigo. Gaitán González. Presente. Chauque. Presente. Unes Lourdes. Presente, profe. Listo. ¿Alguien que no esté en el listado? Yo, profe, no estoy en el listado. Yo, Apellido y nombre como profe. figura en el documento. Torres Javier Alexander. Listo. ¿Alguien más? Yo, profe, tampoco. Quería hablar con ustedes, ayer no me andaba bien el internet para hablar. Juárez Lucas. Juárez Lucas es Juárez Lucas. Yo, profe, no estoy. Díaz. Díaz Pablito, soy. Díaz Pablo. Sí. ¿Quién más? Pablito, así salgo. ¿No? No, bueno, en el listado lo voy a poner de una manera, pero me voy a referir a usted de otra. por Yo, favor. Ah, bien, Obvio. bien. Sí. profe, no sé si me escuchan, si me anda bien el internet. Sí lo escucho. Bueno, no sé si me nombro a mi profe. Ahí dice iPhone de Fari. No sé quién es. Fátima Watson, perdón. Es que Sí la en el nombré y no teléfono no puedo contestó. cambiar. Sí la nombré y no contestó. Así que no me queda otra que pensar que no estaba frente a la pantalla. No estoy de la computadora. No importa. Puede estar con el teléfono en la mano. Usted entiende lo que le quiero decir. Si yo estoy diciendo Bueno. WhatsApp y usted no contesta, es porque no está escuchando lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que le quiero decir. Así que sí la nombré. Es más, ya le puse el ausente. Bueno, está bien, profe. No me anda ¿Alguien bien más el que no internet, esté en pero el listado? Yo, profe. Heredia no. Heredia. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Muy bien, nos vemos el día martes entonces. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Profe, Luego. igualmente. Chao.